Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción estar hoy aquí con ustedes. Siento esa chispa de anticipación, esa energía que me invade cada vez que vamos a sumergirnos en un tema que sinceramente me tiene completamente fascinada. Hoy vamos a hablar de Ander Zell, pero no solo de su increíble talento como actriz, ese don natural que la ha catapultado a ser una estrella mundial, sino de algo mucho más profundo y personal. Vamos a explorar lo que significa para muchos de nosotros, y creo que para mí también, ese amor eterno que vive en mi corazón. Si han leído bien, y el título ya les da una pista de por dónde vamos a ir. Vamos a desgranar esa conexión especial que Ander Zell ha logrado forjar con su público, esa admiración que trasciende la pantalla y que, para muchos, se ha convertido en un verdadero y duradero amor. Así que si son fans devotos de Ander y simplemente les intriga cómo una figura pública puede generar un vínculo tan fuerte y genuino, o si están buscando un poco de inspiración sobre cómo conectar con las personas que admiran y cómo fomentar esa admiración, quédense conmigo porque este vídeo está hecho para ustedes, pensando en cada uno de ustedes. Y antes de que nos perdamos en los detalles fascinantes, les pido, por favor, ese pequeño gesto que significa tanto para mí y para esta comunidad, de ese botón de suscribirse que ven por ahí. Cada vez somos más y me llena de alegría tenerlos en este espacio. Ahora, entrando de lleno en materia, despojándonos de las capas superficiales y profundizando, ¿qué es exactamente este amor eterno que vive en mi corazón, cuando hablamos de Ander Zell? Para mí, y estoy absolutamente segura de que para muchísimos de ustedes, no se trata simplemente de admirar su deslumbrante belleza física o su innegable talento actoral, que son, sin duda alguna, dos pilares fundamentales de su estrellato. Es algo que va mucho, mucho más allá. Es esa calidez que irradia de forma casi palpable, esa vulnerabilidad que a veces con valentía, nos permite vislumbrar, esa fuerza inquebrantable con la que enfrenta los desafíos de la vida, tanto en su esfera pública como en la privada, y por supuesto, esa energía positiva contagiosa que emana en cada proyecto que emprende y en cada aparición pública, por efímera que sea. Cuando nos sentamos frente a la pantalla para ver sus series, esas producciones que han conquistado corazones a nivel global como Asklaftan an Lamaz o Senkalkapm, nos enganchamos no solo a las tramas románticas o a los giros inesperados de las historias, sino, y quizás más importante, a la forma magistral en que ella da vida a sus personajes. Vemos autenticidad en cada gesto, vemos una pasión que quema, vemos una dedicación que traspasa la barrera de la pantalla y llega directamente, como un rayo de luz, a nuestro corazón. Es esa capacidad innata de hacernos sentir parte integral de sus historias, de vibrar con sus alegrías como si fueran nuestras, de sufrir y empatizar profundamente con sus tristezas, lo que la hace tan, pero tan especial, y lo que solidifica esta conexión. Pero el fenómeno Ander Zell, lejos de limitarse a su desempeño en la ficción, se extiende y se profundiza en el vasto universo de las redes sociales. Es ahí donde, con una apertura refrescante, comparte retazos de su vida, mostrándonos a una mujer real, con sus sueños más ambiciosos, sus luchas silenciosas y sus momentos de pura felicidad. Y es precisamente esa autenticidad, esa transparencia que la hace tan cercana, la que genera una conexión tan profunda y duradera. No se trata de una figura inalcanzable, de una estrella platónica distante, sino de alguien que, a pesar de su meteórico ascenso a la fama mundial, se muestra accesible, vulnerable y eminentemente humana. Recuerdo, por ejemplo, con una claridad que todavía me emociona, cuando compartió sus experiencias y la ardua lucha que libró en el ámbito de la salud mental, o cuando ha alzado su voz para hablar sobre la importancia fundamental de la familia y los lazos afectivos. Son precisamente esas revelaciones, esos instantes de profunda honestidad, las que verdaderamente tocan el alma y el espíritu. Nos demuestran que detrás del deslumbrante brillo de la estrella, existe una persona con experiencias, miedos y alegrías similares a las nuestras, y eso, damas y caballeros, crea un lazo inquebrantable de empatía, de comprensión y de admiración que resulta extraordinariamente difícil de romper. Y no podemos, bajo ninguna circunstancia, ignorar el impacto monumental que ha tenido a nivel internacional. Ander Zell se ha erigido, sin lugar a dudas, como un referente ineludible de la belleza turca y, más allá, como una embajadora cultural de su país, llevando la esencia y el talento de Turquía a cada rincón del planeta. Sus seguidores se extienden como una marea global, y en cada rincón del mundo, por remoto que sea, existen personas que la admiran fervientemente y que sienten esa conexión especial de la que estamos hablando, ese hilo invisible que nos une. Es verdaderamente asombroso contemplar cómo una sola persona, a través de su arte y su personalidad, puede unir a tantas almas.
Cómo su talento y su carisma pueden trascender fronteras geográficas y culturales para crear un sentimiento palpable de comunidad global. Eso para mí, estoy segura de que para muchos de ustedes, es un verdadero tesoro incalculable. Además de todo lo anterior, su constante y audaz evolución como artista es otro factor clave y fundamental. Anne Derzel no se conforma con repetir fórmulas probadas y exitosas, sino que busca incansablemente nuevos retos, se arriesga con valentía y se reinventa una y otra vez. Cada nuevo proyecto que emprende se convierte en una oportunidad fresca y emocionante para demostrarnos, una vez más, de lo que es capaz, y nosotros, como espectadores fieles y expectantes, esperamos ansiosos verla brillar en nuevas facetas, explorar nuevos géneros y superar sus propios límites. Esa curiosidad insaciable que genera en nosotros, esa expectativa palpable que rodea cada uno de sus pasos, alimenta de manera constante ese amor eterno, porque siempre hay algo nuevo y fascinante que descubrir y admirar en su trayectoria. Y hablando de admiración, pensemos detenidamente en las oportunidades que ella ha creado, de manera consciente o inconsciente, para que su público se sienta verdaderamente involucrado y valorado. Sus interacciones en redes sociales, esas respuestas que a menudo comparte a los comentarios de sus seguidores, incluso la forma respetuosa y afectuosa en que habla de sus fans, todo ello suma, de manera significativa, para construir esa relación sólida y duradera de confianza mutua y profundo afecto. No se trata solo de consumir su trabajo, de ser meros espectadores pasivos, sino de sentirse parte integral de su viaje, de celebrar con entusiasmo sus éxitos resonantes y de ofrecerle apoyo incondicional en sus momentos más difíciles. Es un ciclo virtuoso, una danza hermosa de afecto, reconocimiento mutuo y admiración recíproca. Por otro lado, la inspiración pura y desinteresada que Anne Derzel nos brinda es, sin lugar a dudas, invaluable. Ella nos muestra con el ejemplo viviente de su propia vida, que con un trabajo arduo y constante, una dedicación inquebrantable y una actitud optimista ante la vida, es absolutamente posible alcanzar nuestros sueños más audaces. Nos enseña la importancia vital de la perseverancia, de la resiliencia frente a las adversidades, de no rendirse nunca ante los obstáculos y, sobre todo, de creer firmemente en nuestras propias capacidades. Verla triunfar, verla superar barreras que parecían insuperables, es un recordatorio constante y poderoso de que los únicos límites reales son aquellos que nosotros mismos nos imponemos en nuestra propia mente. Y ese tipo de inspiración transformadora, esa chispa que enciende en nuestro interior, es algo que perdura en el tiempo, alimentando de forma ininterrumpida ese amor eterno del que tanto hablamos. Pensemos también en el poder universal de la empatía. Anne, a través de la profundidad de sus personajes y la sinceridad de sus apariciones públicas, ha logrado transmitir emociones de una manera tan genuina y cruda que nos hace conectar íntimamente con sus vivencias, incluso aquellas que no hemos experimentado directamente. Cuando interpreta a una mujer enamorada, nos enamoramos junto a ella. Cuando sufre, sentimos su dolor con una intensidad sorprendente. Esta capacidad innata de generar empatía profunda y resonante es fundamental para que el público se sienta verdaderamente conectado a un nivel emocional, y es una de las razones más poderosas por las que su legado perdura, sólido y vibrante, en el corazón de tantos y tantos admiradores. Y por último, pero no menos importante, no podemos dejar de lado la influencia positiva y perdurable que ejerce en las nuevas generaciones. Chicas jóvenes que la ven en pantalla, que siguen sus pasos en las redes sociales, que se inspiran en su estilo y en su forma de ser, encuentran en ella un modelo a seguir excepcional. Un modelo de mujer fuerte e independiente con valores sólidos y un corazón inmenso. Eso en el mundo de hoy, es algo tremendamente poderoso y vitalmente necesario. Esa influencia positiva, ese legado que va mucho más allá de la mera actuación, es lo que verdaderamente construye y cimenta un amor eterno, uno que se transmite de generación en generación. Ahora, para redondear y encapsular todo lo que hemos estado explorando con tanta pasión, podemos decir con certeza que ese amor eterno que vive en mi corazón, cuando pensamos en Anne Derzel, es una mezcla compleja, rica y profundamente hermosa de admiración sincera por su talento innegable, una apreciación profunda por su autenticidad desarmante, una conexión emocional visceral forjada a través de sus personajes y de su vida pública, una fuente inagotable de inspiración para nuestros propios caminos en la vida, y un profundo respeto por la persona integral que es. No es un amor superficial, efímero o basado en tendencias pasajeras, sino uno que se ha construido meticulosamente con el tiempo, a través de innumerables momentos compartidos, ya sea viéndola cautivarnos en la pantalla, siguiendo de cerca sus noticias y proyectos o simplemente admirando su forma de ser, su resiliencia y su gracia.
Ha sido un viaje fascinante y profundamente revelador desgranar este sentimiento tan poderoso, ¿verdad? Hemos desmantelado las capas, hemos hablado de cómo su talento actoral nos hechiza, de cómo su autenticidad nos atrae y nos conecta, de cómo su influencia se extiende como una onda expansiva por todo el globo y de cómo, en definitiva, ella se ha ganado un lugar muy especial y permanente en nuestros corazones. Es verdaderamente asombroso pensar en la vasta cantidad de personas que comparten este mismo sentimiento, y es un testimonio elocuente del impacto extraordinario que una sola persona puede tener en el mundo. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este recorrido tan especial. De verdad, su presencia aquí, su energía, sus comentarios, hacen que todo esto sea infinitamente más especial y significativo para mí. Y ahora, para continuar esta conversación y enriquecer nuestra comunidad, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué es lo que más admiran de Ander Zell? ¿Qué papel específico o qué momento particular de su carrera ha sido el que más les ha marcado y ha dejado una huella imborrable en ustedes? Dejen sus comentarios abajo, por favor, me encanta leerlos, absorber sus perspectivas y saber de sus experiencias. Su opinión es súper importante para mí y para la comunidad vibrante que estamos construyendo juntos aquí. Y para asegurarse de no perderse absolutamente nada de lo que hacemos, para seguir explorando juntos temas tan interesantes y enriquecedores como este, les pido de nuevo, con todo mi cariño y gratitud, que le den like a este vídeo si les ha gustado y les ha aportado algo, que lo compartan con sus amigos y conocidos que también admiran a Ander Zell, y sobre todo, y esto es crucial, que se suscriban al canal. Vamos a seguir creando contenido genial, inspirador y auténtico juntos. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias, más reflexiones y más conexión. Un abrazo enorme y hasta la próxima.